Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Marta María Herrera Osejo, soy licenciada en Medicina Integrativa, pediatra y también homeópata. Y hoy estamos con un tema muy sensible, que son los accidentes en el hogar. Hace muchos años que cuando empecé la pediatría y a lo largo de toda mi carrera como pediatra, he trabajado muchísimo en urgencias, tanto en Angola, en Cuba, como aquí en España. Y era muy difícil que en un día no nos llegara a la consulta de urgencias algún niño con algún accidente en el hogar. Pues sí, es un tema súper sensible, como les decía, porque esto deja un saldo de incomodidad en los padres, un saldo de tristeza, sobre todo una impotencia y un sentimiento de culpa, que es muchas veces lo más difícil, aunque el niño no esté gravemente enfermo a consecuencia de este accidente. Pues vamos a ir entonces organizándolos por edades. Por ejemplo, en el recién nacido. Es una maravilla cuando llegamos a casa con nuestro recién nacido y para la familia esto implica un antes y un después de un embarazo, 9 meses de espera, el parto y llegamos con el recién nacido a casa. Bien, hay que tener cuidado en algunas cosas, en algunos aspectos que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, el colecho. Y hago un hincapié en esto porque hay una costumbre de dormir con nuestro recién nacido, pero hay que tener muchísimo cuidado porque son frágiles, se pueden aplastar. Muchas veces es más cómodo darle la teta cuando el niño está en la cama con nosotros. Esto es un hábito frecuente y no estoy en contra de que el calor materno es lo más importante para el niño, pero mucho cuidado con el colecho porque hay bastantes suficientes víctimas del colecho. Otra cosa es asfixia por demasiados cobertores, le ponemos demasiado abrigo, sobre todo en la etapa de invierno, colchitas una sobre otra, porque pensamos que el bebé tiene demasiado frío, pues no es así. Hay que ponerle solamente las necesarias. También pueden suceder atragantamientos o asfixia producto de la leche materna, producto de alguna infusión que le estamos dando o algún tipo de agua que no es necesario cuando se da leche materna, pero puede suceder también algún tipo de asfixia, de atragantamiento. De allí que rectificar las técnicas de la lactancia, tanto materna cuando se trata también de lactancia artificial, es importante para que nuestro bebé no se nos atragante. Otra cosa que quería mencionarles es la intoxicación por humos. Tanto el humo del tabaco no es bueno para ningún niño, pero el humo de cannabis, de marihuana, es todavía peor. En nuestro medio y en muchos países ya la marihuana está prácticamente autorizada como un uso social y hay muchas casas donde se usa la marihuana. Pero puede ser mortal para un bebé pequeñito, sobre todo para un recién nacido, la intoxicación por el humo de la marihuana. Produce una depresión neurológica importante y lo puede llevar incluso a la muerte. Alrededor de los 4 o 5 meses el bebé ya se nos activa un poco, empieza a dar vueltas en la cama y aquí vienen las caídas de la cama, súper frecuente. Es raro que en una guardia no se nos aparezca un bebé que se ha caído de la cama, los padres con los ojos así súper asustados. La mayoría de las veces no pasa del típico y clásico chichón y del susto de los padres, pero hay otras veces donde sí pueden ocurrir males mayores. Por tanto, tener mucho cuidado cuando el bebé ya comienza a voltearse, comienza a dar vueltas en la cama porque puede caerse. También a los 8 meses aparece la pinza digital. ¿Qué quiere decir? Que ya el niño es capaz de coger objetos pequeñitos con los 2 dedos en forma de pinza. Y por supuesto, como ya han pasado la etapa que lo llevan todo a la línea media y ya conocen su boquita y conocen su nariz, pues pueden tragarse cualquier objeto pequeño. Allí les puedo decir que son innumerables los objetos que se pueden tragar los niños a estas edades, pero vamos a hablar después de eso. Hay otro accidente que lo pongo aquí porque no es un accidente como tal del hogar, pero sí muchas veces los padres sobre todo quieren mucho a su hijo y entonces para que se ría lo alzan, lo tiran hacia arriba o lo sacuden. Este síndrome se llama el síndrome del bebé sacudido, puede tener malas consecuencias porque imagínense que el cráneo es muy duro y tiene eminencias por dentro y el cerebro es muy blando. Se mueve dentro de un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, pero al sacudir al bebé puede dañarse ese cerebro y provocar hematomas cerebrales y provocar muchos problemas luego desde el punto de vista neurológico, incluso la muerte en el síndrome del bebé sacudido.
Los bebés no se sacuden, los bebés se acunan, no se sacuden. Pues muy bien, además de eso, a partir del primer año vamos a ver que el niño empieza a andar y ya esto es un peligro. Es un peligro porque son sumamente curiosos. Comienzan a andar por toda la casa. Si se encuentran un cable eléctrico, lo van a tocar. Si se encuentran un pedacito de cualquier tipo de objeto, se lo van a llevar a la boca. Se van a caer de sus propios pies. Es normal. Casi nunca pasa de un chichón, del clásico chichón que le ponemos hielo y ya está. Pero ¿qué pasa? De que a veces se caen de la silla. Miren, una de las causas fundamentales que llega a urgencias es que se caen hacia atrás de la trona o se caen hacia atrás de una silla. ¿Por qué? Porque los niños al sentarse pues no guardan el equilibrio y sobre todo porque se mueven mucho. Al moverse casi siempre la cabecita les pesa un poquito más que el cuerpo y se lleva hacia atrás. Recomendación: estar vigilante con los niños. Cuando lo tengamos en una silla, que esté recostada. Intentar que estén ataditos, si son muy pequeñitos, a la silla o a la trona, y siempre bajo la vigilancia de un adulto. También los niños se suelen caer con gran frecuencia de los toboganes, de hamacas, de bicicletas, de velocípedos, pero siempre tenerlos bajo nuestra vigilancia. Las caídas de altura no son muy frecuentes, por suerte, pero tener cuidado con los balcones, la protección que tienen que tener todos los balcones donde hay un bebé pequeño, y sobre todo no tener nada cerca de los balcones porque ellos tienden a trepar. También la caída de la cuna. Normalmente le decimos a los padres, si tienes una cuna y tu bebé ya se empieza a trepar en la cuna, pues tienes que tener mucho cuidado y mucha vigilancia porque escalan la cuna con una facilidad increíble y se pueden caer. Se caen de cabeza y generalmente sufren un traumatismo cráneoencefálico. O sea que las caídas de la cuna hay que tenerlas bien en cuenta. En mi país lo que se hacía era, se bajaba lo que era el bastidor de la cuna, se bajaba un poco y así le quedaba mucho más alto y no podía trepar. Pero bueno, existen otras formas de tener al bebé vigilado mientras esté en la cuna y se despierte, o sobre todo poner la cama más pegada a la cuna. Pues bien, a partir de este momento, pues como le decía, la curiosidad va a ser muy grande. Los cortes, cualquier objeto filoso, cortante, los puede dañar, porque ellos van a tocarlo, todo lo van a tocar. No pienses que un niño de 1, 2, 3 años no va a tocar un objeto. Las quemaduras por plancha, súper frecuente. Las quemaduras en la cocina, súper frecuente. A veces cuando se encaraman en los cajones que están debajo de la encimera y son capaces de trepar los cajones y alar algún tipo de olla que tengamos en esos momentos, con agua caliente, con algún tipo de sopa, y se la pueden echar arriba. La plancha es típica, la quemadura en los deditos por la plancha. La madre está planchando, puso la plancha, no se dio cuenta y el bebé viene corriendo y le pega la mano a la plancha, y casi siempre es por la punta, no sé por qué, y tiene la punta marcada de la plancha en la mano. Esto es súper frecuente, súper frecuente. También la ingestión de sustancias de tipo ácidas o álcalis que guardamos en la parte baja de los closets de la cocina. Esto siempre hay que ponerlo en la parte alta. Aunque tienen tapas de seguridad, hay bebés que son muy curiosos y a veces son capaces de abrir las tapas de seguridad. No es lo más frecuente, pero hay otros lugares donde realmente no existen las tapas de seguridad y ponemos los frascos en una botella de cualquier cosa, y entonces allí las quemaduras por álcalis o por ácido de todo el tubo digestivo son bastante graves. Generalmente causan una incapacidad importante. He conocido muchísimos casos en las terapias intensivas donde han tragado o lejía o cualquier otro tipo de álcali o cualquier otro tipo de ácido y ha tenido quemaduras importantes en el esófago y han tenido que tratarse luego con una gastroctomía y varias intervenciones quirúrgicas. También las bebidas alcohólicas. Miren, cuando yo estuve en Angola, esto es un poquito de anécdota, allí existía una bebida que se llamaba coporoto. Coporoto, capuca le decían también. Era una bebida que elaboraban los propios angolanos, que no voy a decir ni cómo porque no quiero acordarme de aquello. Lo que sí le provocaba la muerte a los niños, porque era una bebida sumamente fuerte. Pues las bebidas alcohólicas pueden llevar a un niño en coma,
a un coma etílico y provocarle la muerte o daños cerebrales irreversibles. Pues lo más importante en los momentos de fiesta que estamos brindando con nuestros amigos es no perder de vista ni siquiera un vaso de bebida que tenga cerca de allí, porque la curiosidad del niño es muy grande y va a ir a beber, va a imitar, son muy imitativos a los adultos y van a intentar tragar cualquier líquido que encuentren en un vaso que lo tengan por allí un poco perdido. La ingestión de medicamentos, sobre todo los medicamentos sedantes que tenemos en la casa. Cualquier tipo de medicamento hay que tenerlo bien resguardado y muy lejos del alcance de los niños. Los blisters de pastillitas, pues ellos muy facilito por curiosidad son capaces de abrirlo y comer las pastillitas. Igual que los frascos, por ejemplo, de paracetamol, los frascos de Dalsy o de ibuprofeno, que son dulces, le llaman la atención a los niños. Hay que tenerlo siempre cerrado, muy bien tapado y fuera del alcance de ellos. Otras situaciones que se pueden ver son los atragantamientos. Los atragantamientos son súper frecuentes. Como les decía, los niños son muy curiosos y sobre todo, miren, cuentas de collares, piezas pequeñitas de cualquier tipo de juguete. Los juguetes deben estar homologados de acuerdo a la edad, pero a veces en casa sucede que tenemos dos niños y entonces hay uno que tiene juguetes de un tipo y otro juguetes de otro tipo porque es más pequeño. No mezclarlo porque el más pequeñito puede zafar una piececita y atragantarse con esa pieza, con los botones. O sea que los niños se pueden atragantar con cualquier tipo de juguete pequeño o cualquier tipo de pieza pequeña. También con los frutos secos. Siempre lo decimos, la supervisión de los padres y no dan nunca frutos secos a los niños antes de los 3 años de edad. Y saber que el niño tiene capacidad para masticar, tiene desarrollado toda su dentadura y es capaz de masticar este fruto seco y tragárselo sin ningún tipo de dificultad. Es importante. Miren, por ejemplo, el cacahuete, cuando hay un atragantamiento y un pedacito de cacahuete va hacia los pulmones, el cacahuete que se dice el maní en otros lugares, esto puede provocar una neumonía aspirativa que es muy grave. Entonces hay que tener en cuenta todo esto que le estoy diciendo. También las bolsas de plástico. Cada vez que el niño encuentra una bolsa de plástico, tiende, por una razón de curiosidad, no sé por qué, de ponérsela en la cabeza, como si fuera un gorro, como si fuera un sombrero, qué sé yo. Bueno, pues tened mucho cuidado porque hay niños que se han atragantado, que se han asfixiado con una bolsa de plástico. Los ahogamientos. No pensar de que hay que tener una piscina en casa para que un niño se ahogue, no, señor. Los recipientes en que guardamos el agua, en muchos lugares, pueden, incluso en un balde de agua, en un cubo, un niño introducir la cabeza y provocar un ahogamiento. Eso ha sucedido. No es ciencia ficción. En un balde de agua y en una palangana de agua hay niños que han sufrido un ahogamiento. No bastan los manguitos en las piscinas. Recuerdan que los manguitos a veces se desinflan, los manguitos se ponchan y los niños pueden ir al fondo. Igual que es un error pensar de que los niños no se ahogan si hay mucha gente alrededor. No, los niños a veces con las piscinas llenas de personas se han ahogado. ¿Por qué? Los otros niños están a su aire, a veces le dan un empujón, le dan un golpe y este niño cae. Igual que en el desnivel de las piscinas es importante. Las piscinas tienen la parte de niños, pero muchas veces toman un poquito de confianza y se van un poquito más allá. Por eso es tan importante que los niños aprendan a nadar. Por eso le digo, ni los manguitos, ni los salvavidas, como se llama aquí, flotadores, son suficientes para que el niño no se ahogue. Tenerlo siempre muy en cuenta porque puede ocurrir en cualquier piscina. Además está decir de que las piscinas deben estar completamente cercadas y cuando esté el niño en una piscina siempre bajo vigilancia de los adultos. La ingestión. Vamos a detenernos en la ingestión porque a veces los niños se tragan cualquier cosa. Cuando es un objeto romo, cuando es un objeto redondo, a veces cuando es una moneda, no hay mayores problemas, la defeca y ya está. Los problemas sobrevienen cuando el niño se traga
un objeto punzante, cuando se traga las pilas de botón altamente tóxicas que pueden incluso causarle daños irreversibles, incluso la muerte, y también cuando tragan imanes. Hay unos imanes que son los imanes de neodimio que vienen muchas veces en juguetes y en otro tipo de productos, que estos imanes, si se traga uno y es redondo, no pasa nada. Pero si se traga más de uno, se traga dos, ¿qué es lo que sucede? Que ellos se van a traer, aunque sea dentro del estómago. Y entonces van a replegar, van a pillar un pliegue del intestino, del estómago, porque van a tratar los dos imanes que no están al mismo nivel de unirse. Y al unirse, pues allí van a provocar una lesión severa y van a provocar necrosis con perforación. Y esto es muy peligroso, muy riesgoso y hay que tratar de sacarlo urgentemente. Cuando el objeto que se ha tragado también es demasiado grande, pues cuidado porque puede quedarse en el esófago, puede quedarse a la entrada del estómago o a la salida del mismo o en alguna parte del intestino. O sea, aunque el objeto sea redondo, que no tenga puntas, que no tenga filos, pero que sea muy grande, también es un peligro y hay que acudir con el niño inmediatamente al médico para seguir la pauta que el médico le dé. La introducción en los orificios naturales. Los niños, donde quiera que tienen un huequito, van a tratar de introducirse algo. Yo he sacado objetos de la nariz tan disímiles como, por ejemplo, un pedazo de plastilina, una hojita de una planta, un pedazo de papel, una semilla que casi germina, porque era ya de varios días, nada más faltó para que le saliera la plantita, porque la semilla estaba totalmente germinada. O sea, ellos se introducen cualquier cosa en los orificios naturales por debajo de 3 años, por la curiosidad aquella. Piedrecitas en los oídos, trocitos de plástico, puntas de lápices, de cualquier tipo de elemento pequeñito son capaces de introducírselo en los orificios naturales. Y por supuesto todo esto se lo pueden tragar también. Pues bien, hay una cosa que quiero que tengan presente, que son los globos. No hay nada más peligroso que un niño pequeño infle un globo. A ver, en primer lugar no tienen la fuerza suficiente para inflar un globo, pero lo tratan de hacer por imitación de sus hermanos, por imitación de otras personas, tratan de inflar globos. Pues tengan mucho cuidado, sobre todo si el globo está roto. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos estiran el globo, eso lo hemos hecho todo de niños, e intentamos absorber para hacer globitos más pequeños. Y en este efecto de absorción, el globo se introduce en la garganta y tapona la vía aérea. El orificio de la glotis lo tapona y es mortal. Conocía, desgraciadamente, un niño que murió así por la ingesta de un globo. En otros lugares que no hay globo, desgraciadamente, a veces para cumples y eso se usa el propio preservativo que se pinta y tal. También igual, con el preservativo sucede lo mismo. O sea, cuando haya niños en los cumples con globos, tener en cuenta cuando se termine la fiesta, recoger todos esos globos que se han roto y echarlo a la basura. Y si quedan los globos inflados, bueno, pues si no lo quiere tirar, ponerlo en algún sitio alto para que no esté al alcance de los niños. A ver, estos son solamente algunos accidentes que pueden ocurrir en el hogar. Hay muchísimos más, pero creo que solamente el objetivo de esta pequeña charla es para abrir la mente, enfocarnos un poquito en qué es lo que puede suceder y estar un poquito en alerta de cosas que conocemos. Porque las consecuencias pueden ser graves, incluso cuando el accidente se produce en el hogar. A veces los niños tienen una actividad tan rápida y una energía que no nos da tiempo y aún en supervisión pueden producirse accidentes, así que tampoco hay que sentir demasiadas culpas. Pero inevitablemente cuando se produce un accidente grave, no pasa del susto y sí las consecuencias dejan una marca para toda la vida. Además, hay otras consecuencias también, que son las consecuencias jurídicas, que no las debemos olvidar, porque tenemos
una responsabilidad con nuestros hijos y hay muchos de estos accidentes en el hogar, como por ejemplo la ingestión de una sustancia que sea una droga, que tiene una implicación jurídica y que los médicos tenemos el deber de denunciar. Existe una responsabilidad para toda la vida cuando se tiene un hijo, tanto de padres, de cuidadores, a nivel de instituciones o no, a nivel del hogar o no. Por lo tanto, es mejor precaver, como decía mi abuela, que tener que lamentar. Los dejo hasta aquí, hasta nuestro próximo encuentro, y si les ha gustado el vídeo, pues compártelo con sus amigos para que así recuerden que los niños pueden tener muchos accidentes en el hogar. Muchas gracias.